gracias a la Universidad ORT por la invitación para una conferencia más este año, después la excelente posibilidad de estar en el módulo de ASI las dos últimas semanas, ahora ya desde acá de Portugal. Y muchas gracias, Andrés y Virginia, por la invitación y la oportunidad de compartir aquí algunas ideas sobre el conflicto de Ucrania y la conexión del conflicto de Ucrania con la Unión Europea y la OTAN, que son dos herramientas clave del espacio donde Portugal está insertado, y dos herramientas clave del desarrollo y del espacio y de la inserción del espacio europeo en las últimas, desde el postguerra, no como Unión Europea, pero en sus distintas etapas de proceso de integración. Y yo empezaría por hacer un contexto de todo dónde venimos, un contexto a corto, medio plazo de dónde venimos, para después observar qué mudó, qué cambió, perdón, en los últimos años, y qué desafío supone esta invasión de Ucrania por parte de Rusia, este retorno de las guerras clásicas, este retorno de una guerra de invasión a Europa, un retorno que se hace más de 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Porque lo que estamos enfrentando hoy día en Europa es efectivamente una guerra de invasión, una guerra clásica, una guerra en que un país intenta acaparar, intenta dominar una parte y controlar y adquirir una parte del territorio de un país vecino. Y esto fue algo que fue normal en la vida de Europa durante a lo largo de muchos siglos, pero desde 1945, incluso en el periodo de la Guerra Fría, no era una situación que no se vio, no se verificó. Podemos después hablar un poco de las excepciones de las intervenciones soviéticas en el 56 en Budapest y en el 68 en Praga, pero incluso esas intervenciones se hacen en el marco de una relación de dominio que existía, pero no en un marco de adquisición de territorio, pero sí de control del régimen que estaba en el poder en Hungría y en Checoslovaquia respectivamente. Bueno, entonces, ¿de dónde venimos en primer lugar? Yo tengo algunas imágenes para presentar, pero no es una presentación PowerPoint coherente, es solo de algunos números que periódicamente voy poniendo, episódicamente voy poniendo aquí, compartiendo, sobre la economía rusa y para que podamos visualizar algunos aspectos, pero en general no es una presentación en el sentido de la palabra de un PowerPoint. Pero ¿dónde venimos? La Guerra Fría sigue marcando, el fin de la Guerra Fría sigue marcando lo que es hoy Europa y la forma como evolucionó Europa en un sentido de una unión y de un proyecto que es atractivo no solo para Europa occidental, como en el inicio, pero también para Europa, la antigua Europa del Este, el antiguo bloque del Este. Cuando termina la Guerra Fría hay dos o tres hechos que de cierta forma hoy pudieron sorprender en su momento. En primer lugar, la cuestión de la manutención de OTAN. Cuando termina la Guerra Fría, en la Guerra Fría, como sabéis, el mundo estaba dividido en dos bloques, un liderado por la Unión Soviética, otro por Estados Unidos, y Europa era el centro de la Guerra Fría, era donde había una acumulación mayor de arsenales nucleares, por ejemplo, y era donde estaba el centro con la división de Alemania, con las consecuencias más visibles de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba el centro del conflicto, de la contraposición entre soviéticos y norteamericanos. Cuando todo esto termina entre el 85 y el 91 con la disolución de la Unión Soviética, OTAN y el occidente de Estados Unidos asumen que deben mantener las estructuras que venían del periodo de la Guerra Fría. Mientras el Pacto de Varsovia va a desaparecer, la propia Unión Soviética desaparece,
la necesidad de los estados satélite de la Unión Soviética de tener un régimen alineado con Moscú también va a desaparecer y van a tener lugar una serie de revoluciones, pero las estructuras occidentales se van a mantener. Se van a tener por una parte OTAN, que va a ser un instrumento de afirmación de un poder consolidado, el poder norteamericano, el poder occidental, y por otra parte vamos a asistir a una evolución de la integración europea que deja de ser un proyecto exclusivamente económico y pasa a tener una componente de cooperación política profundizada. O sea, pasan los estados a través del Tratado de Maastricht, que va a ser negociado, firmado, entrar en vigor, ser ratificado por los estados entre el 91 y el 93. Y nace un proyecto europeo que tiene una componente política que prevé inclusivamente la posibilidad de un desarrollo de una componente militar, de cooperación militar profundizada, que se denominaba, estaba bajo el marco de la política exterior y de seguridad, política exterior y de seguridad común, PESC. Por otra parte, en el antiguo bloque soviético, vamos a asistir a la disolución de tres estados federales o teóricamente federales, la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia. Checoslovaquia se va a disolver sin cualquier problema, una separación muy pacífica en el 93 entre República Checa y Eslovaquia. La propia Unión Soviética no tiene si pensamos en el marco del mayor estado del mundo, con 15 repúblicas internas y con todo y con algunas de ellas como Ucrania, Rusia, Kazajistán, con armamento nuclear, podemos constatar hoy día que esa disolución fue un proceso pacífico y que podría haber generado muchos más problemas de los que generó. Por eso podemos decir que hay un éxito en la disolución de la Unión Soviética en ese momento. Y después hay todo el tema de Yugoslavia, que hace con que la guerra, pero la guerra dentro de fronteras, vuelva en el 90 al cuadro europeo, y después con una guerra más dramática, que es la de Bosnia-Herzegovina entre el 92 y el 95. Y es esta guerra de Yugoslavia, son estas guerras de Yugoslavia que dan el pretexto para que por primera vez en su historia OTAN, por ejemplo, que era una herramienta dibujada para contener los soviéticos, venga a ser utilizada en contra de las posiciones de los serbios en Bosnia-Herzegovina. Y este hecho es la confirmación, y Moscú en ese momento confirma que Estados Unidos y que el Occidente no van a disolver sus herramientas de poder y van a transformarlas en herramientas de consolidación del nuevo poder post-Guerra Fría. Por otra parte, lo que tenemos en Moscú en los años 90 es una Rusia profundamente decadente, con una quiebra profunda de su Producto Interior Bruto, con un proceso de transformación traumático de su economía que, también impulsada a partir de Estados Unidos, desarrolla un programa de privatizaciones a larga escala, con un programa de cupos distribuidos por los ciudadanos, que no hace más que ayudar a una gran concentración de riqueza en lo que se llama los oligarcas, una clase empresarial que nace de burócratas soviéticos que aprovechan los mecanismos de privatización para comprar los cupos que cabían a los ciudadanos, concentrar esos cupos y quedarse con una buena parte de la estructura empresarial de gran escala en Rusia. Son años muy complejos, la población rusa va a disminuir, va a envejecer, va a tener grandes problemas, hay problemas estructurales en la sociedad rusa que advienen de esta crisis endémica, como por ejemplo altas tasas de alcoholismo entre la sociedad, y una Rusia que solo subsiste en términos de marca de gran país por 3 o 4 aspectos. En primer lugar, es la heredera formal de la Unión Soviética, y esto conlleva a que mantenga su lugar de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que vaya a concentrar el armamento nuclear que tenía en la Unión Soviética, con Ucrania y Kazajistán
pasando a su territorio y dando a Rusia, cediendo a Rusia por un intercambio económico el control de ese armamento nuclear. Y por otra parte la propia dimensión, porque no obstante el periodo muy conturbado, no obstante el hecho de que haya repúblicas de la propia Rusia como Chechenia que intenten lograr la independencia con relación a Moscú, se logra con algún éxito mantener ese gran territorio que era la Federación Rusa, que seguía siendo el más largo, el más grande país del mundo, con cerca de 80% de lo que era antes la Unión Soviética. Son años en que el Occidente y Estados Unidos se van a aprovechar de esta circunstancia, de esta debilidad, y van a utilizar las estructuras que existían como OTAN para expandirlas en dirección a Rusia. O sea, aprovechando ese momento en que Rusia no logra contener el avance del Occidente, no logra tener cualquier influencia en lo que eran sus países satélites, OTAN se va a expandir y se transforma en una especie de herramienta paneuropea de defensa común, con una tutela norteamericana, por una parte, y que incluye y que va a incluir países de la propia antigua Unión Soviética, como las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania, las repúblicas del Báltico, que tenían un contexto específico dentro del cuadro soviético, pero que eran parte de la Unión Soviética. O sea, la OTAN va a llegar a las fronteras de Rusia. Por otra parte, hay otro aspecto que es la evolución de la construcción europea, es también entendida como un mecanismo para lograr que Europa Occidental pueda expandir de alguna forma, porque también le es conveniente, el desarrollo a los antiguos países del bloque del Este. Y en el 2004 se va a dar con la adhesión, la entrada en la Unión Europea de 10 países, entre los cuales están países que hacían parte del bloque del Este, como la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, que entran en la Unión Europea en ese periodo. Estonia, Letonia, Lituania van a entrar en la Unión Europea. No obstante, los 2000 no son los 90, o sea, la primera década del año 2000 no es equiparable a la última década del siglo XX. Esto porque Estados Unidos está ya con 10 años de imperio, de una posición de imperio, y probablemente empieza su etapa de decadencia en cuanto a potencia casi monopolista. Y tenemos como episodios, como momentos de este inicio de decadencia, los ataques del 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, que demuestran la fragilidad de Estados Unidos de América, la intervención de Irak en el 2003, que es una intervención, una invasión que se desarrolla en contra de la voluntad del Consejo de Seguridad, de una parte considerable de los socios europeos de Estados Unidos, que se desarrolla en contra del derecho internacional y que también va a generar consecuencias en términos de una guerra de resistencia, de un movimiento de resistencia y que cambia también la forma de estructurarse la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente. Esto porque Estados Unidos esperaban una guerra clásica de conquista con una resistencia semejante a la que estamos asistiendo hoy día en Ucrania por parte del régimen de Saddam Hussein, y esto no ocurre porque el poder no se entiende como un poder legítimo y acaba por no tener apoyo social. Y lo que estamos viendo en Ucrania no ocurre en Irak en el 2003. Y Estados Unidos fácilmente controlan el territorio iraquí, pero con un problema posterior que es el desarrollo de la insurgencia, ya no en una lógica de apoyo a Saddam, pero sí de rechazo de la invasión y con un cambio de las narrativas, de la dialéctica en contra de Estados Unidos, con el tema de la religión, de la radicalización islamí, de movimientos radicales suníes que van a combater también la influencia de Irán en el nuevo dibujo de Irak,
y esto también es una expresión clara de una cierta decadencia norteamericana, porque después el presidente Barack Obama, una de sus promesas en el 2008 en la campaña es retirar las tropas de Irak, y Estados Unidos se va de Irak sin una victoria clara, y sobre todo con costos, perdón, que son del punto de vista políticos muy relevantes. Por otra parte, también en Afganistán, que es la otra guerra que fue recientemente, fue noticia porque hubo una retirada en el verano, en la perspectiva europea, perdón, pero en julio del año pasado, del 2021, de Estados Unidos, sin que haya logrado los objetivos, y con los talibanes volviendo al punto de partida con la conquista de la capital de Kabul, y con todo lo que fue la inversión de Estados Unidos en la construcción de un Estado y de un ejército, terminando de una forma muy evidente. Cuando miramos a Rusia, vemos algo en sentido contrario. En el 2000 empieza el refortalecimiento de Rusia. Llega al poder Vladimir Putin. Quien estuvo en el poder en los 90 fue Boris Yeltsin. Boris Yeltsin era como que una figura política muy apoyada por Estados Unidos, era como que el garante del no retorno del comunismo a Rusia, y el no retorno de la Unión Soviética, lo que hace que, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 96 en Rusia haya un apoyo muy claro y mucho dinero occidental norteamericano soportando la candidatura de Boris Yeltsin, que ya no tenía las condiciones físicas, psicológicas para continuar a liderar una potencia nuclear. No obstante, era el único que existía. La alternativa se llamaba Gennady Zyuganov, que era el líder del Partido Comunista Ruso, que mientras tanto se había reconstruido a partir del 93, y ese temor a que volviera el comunismo hace con que el Occidente ponga todas sus fichas en Boris Yeltsin. Pero Putin llega al poder en el 2000. Putin, algunos aspectos interesantes desde el punto de vista de quién es Putin. ¿Quién era Putin desde el punto de vista de cuando existía Unión Soviética? Y Putin viene del KGB, de los antiguos servicios secretos soviéticos. Y este es un punto muy relevante. No era un burócrata de una estructura normal o civil del Estado soviético, era un burócrata del KGB. Y el KGB era una especie, como sabéis, era una policía con amplios poderes, incluso tenía una estructura militar, se organizaba en estructura militar, era el garante de la seguridad interna del Estado soviético, incluso, y tenía misiones en exterior también de espionaje. Y Putin es un producto de esa escuela del KGB. Hubo quien lo comparara, por ejemplo, a Yuri Andropov, que fue líder soviético en los años 80, también venía del KGB, pero hay una gran diferencia. Mientras Andropov era un cuadro político del Estado soviético que estuvo dirigiendo el KGB, Putin es un producto de las estructuras donde ingresó trabajando en KGB. Por eso es un producto de los servicios secretos soviéticos y después rusos. Y esto es muy importante porque se entiende en el 2000 que en función de la gran decadencia a que había llegado la Federación Rusa y la presidencia Yeltsin, hay movimientos internos en el Estado ruso que ponen a Putin y hacen con que Yeltsin indique a Putin como primer ministro y después como su sucesor como presidente. Y a partir de ese momento, Rusia va a entrar en una nueva etapa. Va a entrar en una etapa en que hay un esfuerzo para, en primer lugar, cerrar algunos temas de inestabilidad interna, de violencia interna, como el caso de Chechenia, por ejemplo, con una presencia masiva militar de Rusia y una inversión grande en controlar la región de Chechenia, que había casi obtenido la independencia de facto en el 94-95. Esta llegada de Putin lleva a que Putin compre en términos prácticos aquellos que habían sido independentistas y establezca ahí un Estado dentro del Estado, pero para controlarlo y mantenerlo dentro de la Federación
rusa. Por otra parte, va a haber un combate fuerte contra el islamismo en Rusia, un proceso de estabilización política y de consolidación de las fronteras de Rusia, y en paralelo también un conjunto de reformas económicas que van a minimizar o van a contrariar una parte de aquellas privatizaciones que habíamos asistido en el 90-91 y un combate a esa clase oligarca que dirigía la economía rusa, una perseguición a oligarcas que dirigían la economía rusa. Esto le va a permitir a Rusia, por ejemplo, restablecer el control de los recursos energéticos, y esta es la clave para un reinicio para frenar el proceso de degradación, de decadencia de Rusia. Va a haber un proceso de nacionalizaciones, la construcción de grandes conglomerados estatales para controlar el gas, el petróleo y otros recursos minerales, y esto va a permitir al Estado recaudar receta para poder desarrollar y contrariar esa decadencia en que Rusia se encontraba. Y esto le va a conferir a Putin una popularidad interna muy relevante, porque permite una estabilización de la sociedad, una recuperación del poder de compra de una parte considerable de los ciudadanos, y de esta forma, de esta manera, lo que acaba por ocurrir es que Putin se consolida su poder en el contexto interior. En el contexto exterior, como gran prioridad, Putin tiene frenar el avance del occidente en dirección a las fronteras de Rusia. Empieza su gobierno de una forma más tímida, con gestos muy importantes, como por ejemplo en el 11 de septiembre, Putin, que tenía 1 año y medio en el poder, va a ofrecer su ayuda, es el primer presidente a ofrecer su ayuda a George W. Bush, a Washington, como aliado para intentar combater el radicalismo que había atacado Estados Unidos en su corazón económico y político, pero mientras tanto, y también tiene algunos gestos a lo largo de esa primera década que son relevantes, como no cambiar la constitución en ese momento, va a cambiarla después y permitir, cuando termina su segundo mandato de 4 años en 2008, pone a Dmitry Medvedev como presidente, y él se pasa a la posición de primer ministro. Pero lo que constatamos hoy día es que no fue más que una estrategia para perpetuarse en el poder. Desarrolla un sistema no de partido único, pero de partido dominante, Rusia Unida, que en ciertos aspectos es semejante al viejo Partido Comunista de la Unión Soviética. No obstante, hay una tónica en términos de organización del poder, que es una enorme concentración en su figura de todo lo que sea el poder político en el Estado ruso. Y esto es importante porque, no obstante exista multipartidismo, no obstante exista una Duma, que es un parlamento con la representación de distintos movimientos y partidos políticos, el hecho es que, con excepción de Stalin, en el periodo de la Unión Soviética había un poder más compartido, aunque fuera entre las 10 o 12 personas del Politburo, que hay hoy día. Hay incluso ejemplos de líderes soviéticos como Khrushchev o Gorbachev, que fueron destituidos por el propio Politburo, Khrushchev en el 64, 66, 64, y Gorbachev en el 91 en el golpe de agosto. Putin concentra en gran medida ese poder. Por otra parte, en la dinámica exterior, la obsesión de Rusia es la contención de NATO, es trabar la expansión de OTAN y la expansión de Estados Unidos, y esto va a empezar con una política, con cambio de política con respecto al denominado extranjero próximo, que no es más que las antiguas repúblicas soviéticas, que pasan a funcionar como líneas rojas en términos de quién puede o no entrar en las instituciones occidentales y entrar en OTAN. Y vamos a tener un periodo de afirmación de este poder y de confronto del poder de Rusia con algunas de estas repúblicas. Son paradigmáticas las revoluciones de los colores, las revoluciones coloridas.
en que tenemos la Revolución Rosa en el 2003-2004 en Georgia y después vamos a tener la Revolución Naranja en Ucrania en el 2004. Y en Georgia hay un primer momento en que después de la erosión de muchos años en el poder de Eduard Shevardnadze había sido el ministro de Asuntos Exteriores de Gorbachev, era una de las caras visibles del abordaje de la perestroika de la Unión Soviética al exterior. Después fue muchos años presidente de Georgia y cuando en el 2003-2004 intenta mantenerse en el poder, hay una movimentación y una revolución que le obligan a convocar nuevas elecciones y en esas elecciones va a ganar Mikhail Saakashvili, que era un hombre muy apoyado, muy soportado por el Occidente. Era una estrategia en ese momento del Occidente, era una estrategia de George W. Bush, de los neocon en Estados Unidos, apoyar figuras, apoyar liderazgos en las antiguas repúblicas soviéticas que pudieran desgastar el poder de Rusia y con las cuales OTAN o Estados Unidos pudieran estar más próximas de las fronteras de Rusia. Esto va a tener consecuencias porque el Occidente va a financiar Saakashvili, a financiar una reforma del Estado georgiano, va a transmitir esperanzas a Saakashvili de que un día podría entrar en OTAN y podría entrar en la Unión Europea, y esto después conllevará a que en el 2008, con un pretexto por parte de Moscú de una intervención de Tbilisi en dos pequeñas repúblicas que Georgia nunca había. Georgia tiene dos pequeñas repúblicas, Osetia del Sur y Abjasia, que desde los 90 son independientes de facto, soportadas por Moscú. Esto porque son territorios donde hay sobre todo rusófonos y rusófilos, y Georgia, el gobierno de Georgia no logró nunca controlar esa parte del territorio. Y lo intenta con Saakashvili porque el Occidente parece dar todo el apoyo a ese movimiento. Saakashvili intenta controlar los movimientos rebeldes de las dos repúblicas y esto funciona como un pretexto para una intervención de Rusia en ese territorio. Esto pone por primera vez el Occidente delante de una intervención de Rusia, de la Rusia de Putin, afuera de sus fronteras. Ya no es un problema como el problema de Chechenia, que era una cuestión dentro de las fronteras de Rusia, pero es una intervención con el pretexto de garantizar la autodeterminación, la independencia de dos repúblicas que no eran reconocidas o son reconocidas por poco más que Moscú, Caracas y Damasco, por ejemplo, o sea, países alineados con Putin. Después en el 2004 se da el inicio de la tensión con Ucrania. Ucrania ha funcionado hasta el 2004 como con liderazgos que eran próximos de Moscú, no totalmente integrados con Moscú, pero con una gran proximidad. La figura más visible es el presidente Kuchma, que era un antiguo cuadro soviético que había liderado el Partido Comunista en Ucrania en el periodo soviético y que tiene una política muy pragmática con Moscú. Pero él no se recandidata en el 2004 y hay unas elecciones con gran tensión porque van a surgir dos candidaturas que corporizan dos visiones totalmente distintas que coinciden en buena medida con la propia división demográfica de Ucrania. Por una parte vamos a tener la candidatura de Yushchenko, que es apoyado por el Occidente, y hay sospechas que Putin y que Moscú hayan intentado envenenar, matar a Yushchenko antes de la campaña electoral, y después la candidatura de Yanukovych, que era el presidente, el líder del Partido de las Regiones, que era totalmente alineado con Moscú. Y después de mucha presión y de sospechas de fraude electoral, se celebran nuevas elecciones y Yushchenko, sale presidente en el 2005 de Ucrania. Y empieza un momento por primera vez en el periodo postsoviético de gran tensión entre Kiev y Moscú.
Esto porque el programa de Yushchenko es un programa centrado en la independencia, la autonomía de Ucrania y en una conexión con la Unión Europea y eventualmente con OTAN, con el Occidente. Y en ese momento, cuando miramos los datos electorales, en ese periodo percibimos que hay una división efectiva demográfica, con la parte oriental de Ucrania votando por Yanukovych y por los partidos prorrusos, y la parte occidental del país votando por una mayor integración en el cuadro europeo. Esto va a llevar a que Moscú utilice la herramienta de la energía como herramienta de hard power, de política, porque habíamos visto que Putin había logrado concentrar el poder, las empresas energéticas, el gas, el petróleo bajo empresas estatales, lo que le permite desarrollar política con el gas. En la parte, no os olvidéis que la parte oriental de Europa es muy dependiente del gas ruso. Esto para países más temperados no es problemático, pero para países más templados no es problemático, para países más fríos el gas es fundamental durante el otoño y el invierno. Y esta dependencia de la sociedad, de la economía con respecto a Rusia, Putin la va a rentabilizar para efectos políticos. Va a haber un periodo de alguna calmía, 8 o 9 años en que esta situación de tensión se va a gerenciar y beneficiar sobre todo de una gran, y Moscú va a beneficiar de una gran impopularidad de Yushchenko. Yushchenko no logra más que el tercer o cuarto lugar en las presidenciales del 2009, y Yanukovych, que había sido su adversario, llega al poder en el 2009. Y es un hombre ya alineado con Moscú, se distancia nuevamente del cuadro europeo, se restablece una política de tarifas del gas más favorables a Ucrania, pero es a la vez lo que asistimos en estos periodos de crisis, y 2008, 9, 10, en un periodo de crisis en el cuadro europeo, en el cuadro mundial, es que esto desgasta en gran medida a los gobiernos, y rápidamente también el propio Yanukovych se va a tornar un presidente impopular. Y después tenemos todo el cuadro de la gran tensión, de la tensión del 2013-14, con una firma por parte de Yanukovych de un principio de acuerdo con la Unión Europea, que después es rechazado por el Kremlin. Bajo amenaza, Yanukovych va a anular la firma de su acuerdo en el cuadro europeo, vuelve a la órbita de Moscú, pero en esos pocos días hay una movilización por parte de la ciudadanía de Ucrania, que por supuesto tiene una parte de impulso de Occidente, de financiación, de traslado de información, de informaciones secretas, de apoyo de consultores occidentales, porque querían llamar a Ucrania para la parte occidental, porque esta era una forma de desgastar el poder de Putin. En ese contexto, Putin aprovecha la oportunidad y acaba por tomar Crimea, que era una vieja ambición de Moscú. Crimea era una región claramente dominada por rusos, rusoparlantes, personas que se identifican con la nación, la identidad nacional rusa, y sin formalmente poner sus tropas en el terreno, pero con tropas descaracterizadas, logra controlar rápidamente la Crimea, y hace algo que no va a hacer después con el Donbass y que no había hecho, por ejemplo, con las dos repúblicas de Georgia. Promueve un referéndum y anexa en un proceso que es, creo que único en el cuadro del post-Guerra Fría y casi del post-Segunda Guerra Mundial, y que se va efectiva y formalmente a anexar Crimea como una nueva república, una nueva región de Rusia. Esto conlleva un conjunto de sanciones por parte del Occidente, pero la economía rusa, en función de esta gran dependencia que existe de la energía, va a aguantar, y eso granjea popularidad a Putin y permite consolidar el liderazgo de Putin a nivel interno aún más. Por otra parte, empiezan las guerras en el Donbass, con la autoproclamación
de Donetsk y Lugansk como repúblicas populares, y estas repúblicas no van a ser en el inmediato reconocidas por Moscú, solo serán este año, en los 2022, pero Moscú claramente va a financiar, apoyar una guerra de desgaste con relación a Ucrania. Esto después va a ser matizado por los acuerdos de Minsk, pero los acuerdos de Minsk sabemos hoy que nunca fueron efectivamente implementados, y era una cuestión de tiempo para un cambio de la situación. Llegamos a este año, después de todo este proceso, tenemos unos 5 o 6 años en que la Unión Europea y OTAN siguen acalentando los deseos de Ucrania de llegar, de integrarse a las estructuras occidentales. Tenemos el liderazgo de Peter Poroshenko, que es el presidente anterior de Ucrania, que también se marcha del poder en las elecciones del 2019, y el actual presidente, que es electo en el 2019, también iba al inicio de este año en una ruta de gran impopularidad, porque esta posición geográfica de Ucrania y esta tensión permanente entre el este y el occidente la pone en una posición muy compleja para el desarrollo y para la estabilidad económica y social del país. Así que este año, en función de estas conversaciones que nunca se efectivaron, porque el Occidente tiene este es el gran problema y el cuadro de lo que nos trae acá, es que Europa y Estados Unidos, aunque vengan haciendo muchas promesas a los países, como a los gobiernos como el de Georgia en los 2004-2008, o al gobierno ucranio de Poroshenko y al actual gobierno, acaban por nunca concretar en términos de una firma de un acuerdo, porque tienen, a la vez que seducen a estos gobiernos, tienen a la vez recelos que Moscú hiciera desarrollar una intervención de esta naturaleza. Pero esa especie de noviazgo entre Ucrania y el Occidente forneció un pretexto para una intervención de Putin y una escalada verbal y en términos de discurso de Moscú con respecto a Ucrania. Y el hecho también que el liderazgo de Kiev utilizara una estrategia para mantener la posibilidad de adherir a OTAN y de adherir a la Unión Europea como algo que fuera una moneda de cambio en el cuadro de la relación que en Moscú, una herramienta de desgaste de Moscú, acabó por dar el pretexto a Putin para una intervención, para una invasión militar. Y efectivamente el Occidente, una vez más, tuvo un gran error en sus cálculos. Solo empezó a hablar en una invasión 2 o 3 semanas antes que esta se diera en el inicio de este año, no teniendo en cuenta que efectivamente hoy día Rusia es una potencia que actúa en el siglo XXI, pero con un mindset del siglo XIX. O sea, para Rusia hoy día, cuando Rusia mira en su entorno, vio que hubo una consolidación, alguna decadencia, pero que Estados Unidos sigue siendo la potencia que puede proyectar más fuerza en el mundo a cualquier momento, que sigue teniendo las Fuerzas Armadas más avanzadas del mundo. Mira, por otra parte, que hay potencias en ascensión, como es el caso de China, que tienen una perspectiva económica, una capacidad económica de intervención global hoy día. Y mientras tanto, Rusia permanece arraigada a la idea de tener un arsenal nuclear fuerte, que esto lleve a que sus líneas rojas sean respetadas, y por otra parte intentó con Siria un primer impulso de intervención en el exterior, que no obstante toda la narrativa rusa no fue algo muy efectivo, una vez que conllevó a grandes gastos. Y es importante que tengamos en cuenta que Rusia no es una de las principales economías mundiales hoy día. Yo comparto aquí algunos datos macroeconómicos. La economía rusa es semejante en términos de Producto Interior Bruto, por ejemplo, a la economía italiana. Es poco mayor que la economía española, por ejemplo. No obstante, el hecho de que tenga una dimensión territorial como la que tiene,
la posición que tiene el histórico y el desarrollo y las Fuerzas Armadas que tienen, proyectan una imagen de poder que no tiene una comparación con su poder económico efectivo. Y este también hubo otro error de evaluación por parte de Occidente, es que siempre se pensó que Rusia era una fuerza, una potencia más dotada en términos de armamento de lo que efectivamente es, porque si miramos los gastos militares, Rusia no tiene cualquier comparación con los gastos de Estados Unidos, ni tampoco con los gastos de China en términos de inversión militar hoy día. No obstante, siempre logró proyectar esta imagen de una potencia que seguía manteniendo esta dimensión nuclear y convencional. Llegados a este punto, yo creo que es necesario hacer aquí un balance de lo que son los 2 meses y medio de intervención de Rusia, de una intervención que sorprendió el mundo, que sorprendió Europa y que va en contra de todo lo que es la política habitual desde el post-Segunda Guerra Mundial, por supuesto con excepciones como la invasión de Irak en el 2003 y con otras intervenciones de Rusia que ya ya mencionamos anteriormente. Estamos en un cuadro, y este es un cuadro que es que es clave para lo que será Europa en los próximos años. El 23 de febrero del 2022, este año, Europa seguía debatiendo todo lo que eran sus problemas habituales, OTAN seguía debatiendo sus problemas habituales, hubo alguna esperanza con la llegada de Biden porque contrarió todo lo que fue la estrategia de Trump de salir de Europa a lo largo de su mandato, y Biden acalentaba alguna esperanza en el cuadro europeo, pero el debate seguía muy limitado en esos términos. Pero la intervención que se inicia el 24 de febrero del 2022 sorprende al mundo y cambia las cosas. Y hay aquí ya 4 o 5 elementos que pasados 2 meses y medio podemos, en mi opinión, dar por adquirido. En primer lugar, aunque tengamos un debate muy profundo con respecto al derecho a la defensa de Rusia, al no avance de OTAN en dirección a sus fronteras, lo que tenemos es una guerra ilegítima y una violación clara del derecho internacional, una violación clara de los acuerdos que habían sido establecidos en el post-Segunda Guerra Mundial, que confirieron un marco más estable al mundo. Y esto no tiene que ver con democracias, con dictaduras, con regímenes autoritarios, totalitarios, tiene que ver sobre todo con lo que viene se viene construyendo desde Westfalia, que es la idea de intentar respetar la soberanía de los estados. Y eso solo se va a lograr a partir del 45. En segundo lugar, la intervención sorprendió el Occidente. Aunque los servicios de información norteamericanos, la administración Biden viniera avisando, el hecho es que la generalidad de los países occidentales no estaban preparados para un intento de intervención a larga escala de Rusia en Ucrania. Se pensaba que iría a haber una intervención en el Donbass, en la parte oriental del país, pero no una intervención a larga escala. Tercer dato que podemos constatar, los objetivos maximalistas de Rusia no fueron alcanzados. Y en este aspecto puede que OTAN y la Unión Europea tengan algo que decir y hayan contribuido, y ya hablaremos sobre el tema, para este fracaso. Pero cuando vemos un mapa del inicio de las operaciones el 24 de febrero, vemos que hay un intento claro de fuerzas rusas de ir a por Kiev. Y hay incluso en el 25, en el 26, un discurso de Putin que apela, que incentiva a que las jerarquías militares de Kiev se rebelaran contra el presidente para hacer un cambio de régimen, que parece ser el objetivo inicial de la operación, conyugado con el control del Donbass. Esto fracasó, y el hecho de que fracasara puede verse con el hecho del término de la salida de las tropas rusas de la parte norte del país. Un tercer punto es que
puede que exista acá, y hay un tercer punto es que Ucrania logró apoyos mucho más relevantes que probablemente Putin pensara que iba a recaudar. Y aquí entra el papel de la Unión Europea, aquí entra el papel de Estados Unidos de América. Sin el dinero, sin la financiación, sin el apoyo de recursos logísticos, sin armamento ligero y cada vez más armamento pesado también del occidente, probablemente es poco probable que Ucrania lograra resistir a Rusia como resistió. Y este es el hecho de la cuestión inicial del tema. OTAN, Unión Europea. No, nosotros lo que hemos constatado hasta el momento es que esta invasión, esta amenaza al contexto europeo sirvió para consolidar la relación entre los socios europeos y entre Estados Unidos y los socios europeos. La gran cuestión está en saber si estamos delante de una opción meramente coyuntural que se desarrolla exclusivamente por esta amenaza que es tan estapafurdia, tan extraña a lo que es la realidad de los últimos 70 años, o si estamos en un cambio filosófico, estratégico del cuadro europeo en términos de seguridad y defensa y de reconstrucción de OTAN. En ese contexto, contribuye pensar que Rusia no va a salir de donde es Rusia hoy día y que esto obliga a que haya mecanismos permanentes de mirar a Rusia y de saber que en la parte occidental hay que tener un esfuerzo financiero, militar, preparado para otro tipo de intervenciones como estas. Y esto va en coherencia con el aumento de los gastos en defensa, por ejemplo, de Alemania, que era como que un tabú en Alemania la cuestión de los gastos de defensa. Y de un momento al otro, el chancellor Scholz, que no es un líder con la fuerza que tenía Merkel, tuvo estamos en un punto que un chancellor con una posición, una coalición más frágil que la de Merkel, con una posición más política más frágil que la de Merkel, fuera el que tomó la decisión de invertir más en materia de defensa desde el establecimiento de la República Federal Alemana. Y este es un hecho importante. No obstante, hay también aspectos que pueden llevar a que estemos exclusivamente en una etapa coyuntural. En primer lugar, la presión de las opiniones públicas, que puede hacer con que, imaginemos que hay un término de la guerra, una consolidación de Rusia en el Donbass, algún tipo de acuerdo, y que esto haga con que las opiniones públicas dejen de validar el esfuerzo que el Occidente está haciendo para apoyar a Ucrania. Y esto es un hecho importante porque hasta este momento las opiniones públicas occidentales vienen incorporando inflaciones del 6, 7, 8%, que es algo que no es frecuente en Europa, que nunca se había visto en el cuadro del euro, pero están incorporando esa inflación y hasta el momento se considera que es legítimo el apoyo que se está dando a Ucrania. Pero hay también un hecho importante. La presidencia Biden está con año y medio, tiene elecciones intercalares en noviembre de este año y hay un riesgo claro de un regreso de Trump o de alguien de su alineamiento al poder en las elecciones dentro de 2 años. Y esto es algo que hace con que lo que se pense y que lo que se observe en Europa y en OTAN en este momento pueda no conllevar a una decisión estructural, pero sí a un cambio nuevamente para una salida de Estados Unidos del cuadro europeo. O sea, si tenemos una guerra más corta, paradójicamente, pero si tenemos una guerra más corta y una continuación de la degradación y una victoria, por ejemplo, de los republicanos en las intercalares de este año, puede que este cuadro, este marco de algún optimismo en términos de reconstrucción del cuadro europeo se degrade y acabe por no consolidarse y estemos efectivamente perante decisiones exclusivamente coyunturales. Este es el punto que me parece importante. Terminar con 2 ideas. Una idea que tiene que ver con la identidad nacional de Ucrania, con esta resistencia que no tiene comparación con la ausencia de resistencia de Irak en el 2003, que no tiene comparación tampoco con la resistencia con la cuestión de Crimea en el 2014. El hecho es que este proceso
confrontó de una forma muy clara a los ucranianos con la posibilidad de invasión, de dominio, de guerra, de refugiados, de salir de sus casas, de ver la muerte de civiles en su entorno, y esto los aproximó del cuadro europeo y fortaleció el poder político y la identidad nacional ucraniana. Y esto es un aspecto importante. La última reflexión tiene que ver con el papel del Occidente en esta guerra. Nosotros tenemos en este momento una guerra de 3 niveles, un conflicto de 3 niveles. Además de lo que ocurre en el terreno entre Ucrania y Rusia, tenemos una guerra mediática que no tiene comparación con las otras, porque en cada nueva guerra tenemos más herramientas de comunicación, tenemos redes sociales, tenemos liderazgos que aprenden a comunicar. Comparad la prestación del presidente ucraniano con lo que era el ministro de la Información de Irak en el 2003 y veréis que hay un aprendizaje, hay un apoyo claro y una noción muy clara de la importancia de la comunicación para proyectar el mensaje de Ucrania y lograr este apoyo de las propias opiniones públicas que después va a permitir el apoyo de los gobiernos. Y estamos delante también de un conflicto global, que es el conflicto de las sanciones, de la economía, de la presión económica, que es lo que genera consecuencias directas para los ciudadanos. Y es justo en esta parte del conflicto global que entran la Unión Europea y que entra OTAN y que entran los Estados Unidos y los Estados europeos. La presión económica viene siendo fundamental para que Putin no pueda en este momento declarar, como no declaró ayer el 9 de mayo, que había ganado y que esta intervención está logrando estos hechos positivos para la economía, para la política y la sociedad rusa. La presión internacional, los mecanismos de sanciones son importantes, son fundamentales para que puedan reflejar en primer lugar, las líneas rojas que tenemos que tener delante de una invasión de la soberanía de un Estado y, por otra parte, de un cierto soporte que tiene que darse al quien resiste a la invasión. Este hecho, no obstante, no puede dejar de coordinarse con la necesidad que hay a corto plazo de que existan mecanismos de control de todo lo que está siendo transferido del Occidente para Ucrania, de mecanismos de control sobre el riesgo de tenermos un Estado con graves problemas en el final de la guerra, o sea, con una larga distribución de armas por la población, con dinero sin un control de los flujos de financieros que están llegando a Ucrania, y con todo esto, lo que esto puede representar en términos de corrupción y de construcción de un Estado con mecanismos ilegales y asente en mecanismos ilegales. Está siendo transferido mucho dinero, muchos fondos, mucho armamento a Ucrania, y esto en este momento que emotivamente es un momento en que todo parece permitido, no parece haber por parte de los liderazgos europeos y norteamericanos una preocupación con el control y con el tracing de todo lo que está llegando a Ucrania. Y esto en el futuro puede conllevar a problemas muy graves, incluso más graves que la propia, o tan graves como la propia invasión de Rusia. Muchas gracias.